Yo me llamo Clara, tengo 63 años y vivo en una ciudad del interior de Argentina, en una casa que alguna vez pensé que era mi refugio, pero que en realidad fue mi celda. Durante más de 3 décadas estuve casada con un hombre que para muchos era casi un santo, líder espiritual de nuestra congregación, carismático, con una voz suave que sabía cómo hacerte sentir pequeño sin levantar el tono. La gente lo admiraba, lo consultaba, lo buscaba para orar. Pero en casa, cuando la puerta se cerraba y las luces de la iglesia se apagaban, ese hombre se transformaba en algo que ni siquiera sé cómo describir sin que se me encoja el pecho. No era solo un mal esposo, era un depredador de almas. Me anuló poco a poco, usando versículos como grilletes, sermones como castigos y la idea de ser una mujer virtuosa como un látigo que me obligaba a callar. A los ojos de todos, yo era la esposa perfecta, discreta, devota, siempre al lado de su marido como buena ayuda idónea. Pero por dentro era un eco. Me costó muchos años darme cuenta de que estaba completamente rota. No había golpes visibles, ni gritos frente a los demás. Su violencia era más sutil, una corrección aquí, una humillación disfrazada de consejo allá, una oración dicha en voz alta que me hacía sentir sucia solo por existir. Perdí mi voz, mis sueños, mi risa. Me convencí de que sufrir era parte del llamado, que aguantar en silencio era un acto de fe. Pero hubo un día que cambió todo, un día en que mi corazón literalmente se detuvo, y fue ahí donde conocí la verdad. No la verdad del púlpito, sino la verdad que te mira a los ojos y te dice, esto no es amor. Era un martes por la tarde, en pleno invierno. Yo estaba sola en casa, como casi siempre en esa época. Él salía a ministrar en otras iglesias o pasaba horas encerrado en su despacho, escribiendo sermones que a mí me sonaban a cadenas nuevas. Ese día había estado sintiéndome rara desde temprano, un cansancio extraño, como si algo me estuviera jalando desde adentro. Me dolía el pecho, pero no era un dolor común, era como un vacío con peso, como si algo invisible me estuviera oprimiendo con paciencia. Pensé que sería la presión o el estrés, porque últimamente lloraba en silencio cada vez que me quedaba sola. Fui a la cocina a prepararme un té y recuerdo haber sentido un zumbido en los oídos, como cuando una televisión vieja queda prendida en estático. Lo siguiente fue un mareo que me obligó a agarrarme del borde del mesón. Después, la nada. Pero no era una nada negra, era como un silencio blanco, como cuando estás bajo el agua y todo el sonido se apaga, pero seguís consciente. No sé cómo explicarlo mejor. Sentí que mi cuerpo se doblaba hacia atrás, pero yo no me movía. Vi mi taza caer al piso en cámara lenta y fue ahí cuando me di cuenta de que yo ya no estaba en mí. Fue una sensación tan extraña, no de miedo, sino de desconcierto, como cuando soñás que estás cayendo, pero no llegás al suelo. Me vi a mí misma, tirada sobre el suelo frío de la cocina, con los ojos entreabiertos y un hilo de saliva bajando por la comisura de mi boca. Estaba pálida, pero no era la palidez normal de una persona desmayada. Era casi gris. Yo flotaba justo encima de mí, como suspendida por hilos invisibles, y todo lo que sentía era una mezcla entre calma y confusión. Pensé, ¿así se siente morir? No había dolor.
Nada dolía, lo cual en sí mismo ya era perturbador, porque toda mi vida había estado marcada por algún tipo de dolor, físico, emocional, espiritual. Y de repente, el cuerpo no pesaba, los pensamientos no gritaban y el miedo, ese miedo crónico que se instaló en mí desde que me casé, simplemente no estaba. Miré a mi alrededor y noté que la cocina ya no era del todo la cocina. Las paredes parecían vibrar como si fueran de agua. Todo tenía un leve brillo, como si lo estuviera viendo a través de un filtro dorado. No había sonido, pero al mismo tiempo había una música que no se escuchaba con los oídos. Era como si cada molécula del aire entonara una nota suave, armoniosa, que calmaba todo dentro de mí. En ese momento no pensé en Dios, no pensé en la muerte, solo me sentí libre, como si por fin alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada durante años. Y entonces ocurrió. Sentí una presencia detrás de mí, aunque no había cuerpo que girar ni cabeza que mover. Fue como si mi conciencia misma se volviera hacia algo. No lo vi como uno ve a una persona con los ojos, pero lo supe con una certeza más fuerte que cualquier cosa que haya sentido antes. Era Jesús. Y no el Jesús de los cuadros colgados en la iglesia, ni el que mi esposo usaba como excusa para someterme. Era otra cosa, una presencia tan intensa, tan absolutamente amorosa, que mis pensamientos se quebraron como vidrio. Supe que me conocía completamente, cada rincón de mí, cada pensamiento que nunca dije. Cada lágrima que limpié en silencio con la manga del suéter, y lo más impactante fue que no me juzgó. No hubo reproche en su mirada invisible, solo una compasión tan profunda que me hizo temblar, aunque ya no tenía cuerpo que temblara. Quise hablar, decir algo, cualquier cosa, pero él me habló primero. No con palabras, con verdad. Clara, esto no era mi plan para vos. Esa fue la primera frase que entendí de él. No la escuché con los oídos, la recibí directamente en el alma, como si hubiera estado guardada ahí toda la vida y recién ahora se activara. Confundiste obediencia con esclavitud, confundiste dolor con santidad, confundiste silencio con virtud. Cada palabra, cada revelación, era como una luz que iluminaba partes de mi historia que yo misma había ocultado. Vi mi vida pasar, pero no como en las películas donde todo es un repaso cronológico. No. Era como si cada recuerdo se abriera y me mostrara su raíz, su verdad, su impacto. Vi la noche en que me arrodillé llorando porque mi marido me había dicho que yo era una piedra de tropiezo para su ministerio. Vi el día que perdí a mi segundo hijo por un aborto espontáneo, y él me dijo que seguramente había sido un castigo por mi falta de fe. Vi cómo mi sonrisa se fue apagando con los años, mientras todos me decían que era una mujer de Dios ejemplar. Jesús me mostró todo, pero no para humillarme, lo hizo para liberarme. Cada imagen que pasaba frente a mí, cada escena que revivía con una nitidez escalofriante, era como una llave que abría una celda. Y entonces entendí. Yo había vivido en una prisión espiritual, y lo peor era que pensé que eso era lo que Dios quería, que mi sufrimiento era ofrenda, que aguantar era obedecer, que callar era ser sabia. Pero lo que Jesús me mostraba era otra cosa. Era el Evangelio real.
Uno que no se edifica sobre el miedo, ni sobre la manipulación, ni sobre la anulación de la mujer. Me habló del amor que sana, no del que duele, de la entrega que dignifica, no de la que te borra. Me mostró que, aunque otros habían usado su nombre para herirme, él nunca me había dejado. Él había estado en cada cuarto oscuro, en cada noche de lágrimas escondidas, esperando el momento en que yo pudiera verlo como realmente era. En ese lugar entre el cielo y la tierra, porque no tengo otra forma de llamarlo, el tiempo no existía como lo conocemos. No había relojes, no había apuros, pero sí había una urgencia en mi alma, una necesidad profunda de entender, de sanar, de recuperar algo que no sabía que había perdido, mi nombre, porque eso fue lo más fuerte de todo, cuando Jesús me dijo mi verdadero nombre, no el que figura en los documentos, ni el que mi esposo pronunciaba con tono de superioridad espiritual. Me llamó con un nombre que solo él conocía, y al oírlo, algo dentro de mí se encendió, como si una parte de mi alma que había estado dormida por décadas despertara de golpe. Sentí una identidad que iba más allá de ser esposa, madre, creyente. Sentí que era hija, pero hija de verdad, no la hija obediente que busca aprobación, sino la hija amada sin condiciones. Y eso quebró algo. Lloré, no con lágrimas físicas, pero con una emoción tan profunda que me sacudió entera. Como si toda la tristeza acumulada durante años estuviera saliendo por fin. Luego, Jesús me llevó, no caminando, sino simplemente estando, a un lugar que era imposible de describir con palabras humanas. No era cielo, pero tampoco era tierra. Era como si estuviera en el corazón de Dios mismo. Había una luz suave, sin origen visible, que lo bañaba todo, una paz que no era pasividad, sino una especie de certeza viva. A lo lejos vi figuras. Algunas eran reconocibles. Mi madre, que había fallecido cuando yo era joven, estaba allí, sonriendo con una ternura que me desarmó. Pero había otras figuras que no reconocía, aunque sentía que las conocía de alguna manera más profunda. No hablaban, pero sus presencias me decían que estaba segura, que por fin estaba en un lugar donde nadie me exigiría más de lo que soy, donde no tenía que demostrar nada, no tenía que ser fuerte, no tenía que orar perfecto, solo tenía que ser. Y eso era suficiente, pero la experiencia no fue solo consuelo, también hubo confrontación, aunque llena de misericordia. Jesús me llevó a ver las cadenas invisibles que se habían formado a mi alrededor durante todos esos años. No eran metáforas, eran reales, visibles, casi palpables, cadenas que salían del pecho, de la garganta, de las muñecas. Algunas estaban oxidadas por el tiempo, otras eran gruesas como sogas de barco, y todas estaban conectadas a palabras. Palabras que mi marido había pronunciado como si fueran ley divina. Callá y orá. Dios te va a moldear con este dolor. Tu misión es sostener mi ministerio. Cada cadena llevaba una frase escrita en fuego tenue, como si el alma las hubiera grabado con dolor. Ver eso fue devastador. Me sentí tonta, culpable, pero Jesús me miró con esos ojos que no tenía, pero que igual te atraviesan, y me dijo: ninguna de estas cadenas fue puesta por mí. Yo vine a romperlas, no a usarlas. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Él extendió una mano, o lo que mi espíritu entendió como una mano, y cuando tocó la primera cadena, ésta se deshizo como polvo al viento. No hizo falta fuerza, no hubo drama, fue solo libertad.
Una tras otra, las cadenas se desintegraron, y con cada una que desaparecía sentía que recuperaba partes de mí que había olvidado. Mi risa de juventud, mis sueños de escribir, mi amor por cantar, todo eso que había sido enterrado bajo el peso de una vida cristiana ejemplar. Me di cuenta de que había vivido una fe impuesta, domesticada, domesticadora, una fe sin aire. Y ahí entendí que el Evangelio, el verdadero Evangelio, es aire puro, es abrazo, es verdad que no aplasta. Fue como si me naciera una columna vertebral nueva, no en el cuerpo, sino en el alma. Una estructura interna que me devolvía la dignidad. Yo no era una víctima de Dios, era una hija suya, arrancada de las garras de una mentira sagrada. En medio de esa transformación interior apareció algo que no esperaba, una habitación. No estaba en el mismo plano etéreo del resto del lugar, era más densa, más cerrada, como si fuera un recuerdo materializado. Jesús me invitó a entrar y al hacerlo supe de inmediato qué era. Era mi hogar. No el hogar físico donde vivía, sino el hogar de mi alma. Un espacio lleno de cajas apiladas, oscuras, polvorientas. Me acerqué a una de ellas y al tocarla se abrió sola. Dentro había escenas encapsuladas. Era yo, niña, escuchando a mi padre decir que las mujeres deben servir en silencio. Era yo, adolescente, viendo a mi madre limpiar la casa mientras papá predicaba, y entender sin que nadie lo dijera que ese era mi destino también. Cada caja contenía una pequeña parte de la programación que me fue moldeando hasta convertirme en lo que fui. Sentí un nudo en la garganta espiritual, porque me di cuenta de que mi opresión no había comenzado con mi matrimonio. Había comenzado mucho antes, con una teología del sometimiento que se respiraba en cada oración, en cada versículo mal interpretado, en cada silencio obligado. Jesús me mostró que había vivido toda mi vida dentro de un guión que nunca fue escrito por Dios. Me dijo, otra vez, sin palabras, pero con una claridad total, que la verdad no duele, la verdad libera, que lo que me dolía era la mentira en la que había creído, no el Evangelio. Me abrazó, y ese abrazo, que no fue físico, pero fue más real que cualquier contacto humano que haya tenido, me llenó de una fuerza que nunca antes conocí. De repente, las cajas empezaron a deshacerse solas, como si al reconocer su contenido ya no tuvieran poder sobre mí. Todo ese cuarto comenzó a iluminarse y vi que debajo de las sombras había un jardín esperando brotar. Fue en ese instante que sentí algo como un llamado de regreso. No era una voz, pero era una pulsación, como si el corazón del mundo latiera y me dijera que el tiempo allí estaba terminando. No quise irme. Por primera vez en mi vida, estaba completa. Pero Jesús me sonrió. Una sonrisa que no se ve con los ojos, pero que ilumina lo más roto, y me dijo, tenés que volver. Pero ahora vas a volver con los ojos abiertos. La transición de vuelta fue tan abrupta como suave. No hubo túnel, ni luces cegadoras, ni una caída repentina. Fue como si alguien soplara sobre mi espíritu y al siguiente parpadeo, el dolor volvió. El verdadero dolor, físico, humano, crudo. Sentí un ardor profundo en el pecho, como si me estuvieran prendiendo fuego desde adentro, y un grito que no salió, pero que vibró en cada célula de mi cuerpo.
Abrí los ojos y vi el techo de mi cocina, la lámpara sucia, la cortina con manchas de grasa. El contraste fue brutal. Pasar de ese lugar entre cielo y tierra a la crudeza de mi realidad fue casi insoportable. Mi cuerpo entero temblaba y el aire me costaba. Me di cuenta de que estaba sola, tirada, con un charco de té frío al lado y un golpe en la cabeza que todavía ardía. Lloré, esta vez de verdad. Lloré por haber vuelto, pero también por todo lo que había entendido. Era como despertar de un coma emocional de 30 años. Pasaron horas antes de que pudiera levantarme del suelo. Nadie vino. Mi marido estaba en un retiro espiritual con los hombres de la iglesia, ayunando por el avivamiento. ¡Qué ironía!, pensé. Mientras él buscaba más poder espiritual, yo estaba muriendo y naciendo sola en el piso de nuestra cocina. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, tapada con una manta, temblando no de frío, sino de revelación. Recordé cada palabra, cada imagen, cada sensación de lo vivido en ese otro lugar. No me atreví a contarlo a nadie. ¿Cómo se cuenta algo así sin que te miren como loca? ¿Cómo se explica que Jesús te habló, que te mostró las cadenas, que te dijo que ese sufrimiento no era parte del plan divino? Sabía que mi vida tenía que cambiar, pero también sabía que cambiarla implicaba enfrentar un monstruo que vestía traje y hablaba de Dios con autoridad. Ese monstruo dormía en mi cama, predicaba cada domingo y tenía las llaves de mi alma desde hacía más de 3 décadas. No fue fácil, no lo es. En los días que siguieron, me sentí como una extraña en mi propia vida. Comencé a ver todo con otros ojos, con una claridad dolorosa. Las palabras que mi marido solía usar, que yo aceptaba sin cuestionar, ya no tenían poder sobre mí. Ya no me dominaban. El amor que me mostraba, ese amor con condiciones, ese amor que prometía un paraíso en el cielo a cambio de silencio en la tierra, se deshizo frente a mí. Lo miraba y veía un hombre que no era el que creía conocer. Un hombre que se disfrazaba de líder espiritual mientras aprisionaba mi alma. Lo que más me aterraba era que él nunca lo vería. No había nada que pudiera decirle que lo hiciera despertar. Estaba tan ciego como yo lo había estado, pero algo en mi interior cambió. Ahora era yo quien necesitaba ser liberada. Yo necesitaba encontrar mi voz. Fue en ese proceso que comencé a entender mi misión. No fue de inmediato, no fue fácil. El miedo seguía allí, como un eco lejano, pero ya no era dueño de mí. El primer paso fue confrontarlo, mirarlo a los ojos, sin miedo, empezar a hablar, a decir lo que nunca me había atrevido a decir. Y fue entonces cuando descubrí lo que realmente había estado perdiendo: mi identidad, mi libertad, mi voz. El Jesús que conocí no vino a condenar, vino a liberar. Y ese Jesús no tenía nada que ver con las manipulaciones que había vivido. Aprendí que el verdadero evangelio no nos ata, no nos oprime, no nos borra, nos hace fuertes, nos hace libres. Y así fue como empecé a ver las iglesias de una manera diferente. Había muchas que, como la mía, eran lugares donde el dolor se vestía de fe y yo no podía quedarme callada. Sabía que mi historia debía ser contada, no para dar lástima, sino para abrir los ojos de quienes vivían la misma mentira que yo viví. Decidí hablar, a pesar del miedo, a pesar de las consecuencias. La primera vez que compartí mi experiencia
Fue en una pequeña reunión de mujeres, todas con máscaras de santidad, todas escondiendo algo. Cuando les conté, algunas me miraron con incredulidad, otras con compasión, pero hubo un par de ellas que no dijeron nada, pero sus ojos hablaron por ellas. Sabían exactamente de lo que hablaba. Sentí que, de alguna manera, mis palabras abrían puertas en otras personas, puertas que habían estado cerradas por el miedo, la culpa y la vergüenza. Mi historia no era única. No era la primera vez que veía cómo las iglesias, bajo la fachada de pureza y sumisión, estaban esclavizando a sus propias miembros. Ese fue el momento en que entendí mi propósito. Mi misión no solo era sanar, era ayudar a otras a sanar también. Mi vida no volvió a ser la misma. Mi relación con mi esposo se desmoronó, claro. No podía seguir viviendo en un matrimonio donde las cadenas invisibles que me ataban se deshicieron en el encuentro con Jesús. Fue un proceso largo, difícil, lleno de lágrimas y dolor, pero también de esperanza. La libertad que sentí en mi alma, que experimenté durante ese encuentro sobrenatural, me dio la fuerza para tomar decisiones que antes habría considerado impensables. En ese proceso, dejé atrás el miedo al juicio, a la crítica, a la desaprobación. Hoy en día, lucho por compartir mi testimonio para que otras mujeres, y hombres también, puedan reconocer las cadenas que los mantienen atrapados en relaciones tóxicas y opresivas, disfrazadas de religión. La vida después de esa experiencia no ha sido fácil, pero sí ha sido real. He tenido que aprender a vivir sin las cadenas que me ataban, sin la falsa sensación de santidad que me había sido impuesta. Y aunque a veces aún siento el peso de lo que viví, ya no es el mismo peso. Ahora es solo una memoria que me motiva a seguir adelante, a buscar la verdad, a ayudar a otros a encontrar su propia libertad. No soy perfecta, no soy una supermujer, pero soy una mujer libre. Y sé que ese es el mayor regalo que Jesús me dio, la libertad de ser yo misma, de ser quien Él me creó para ser. Cada vez que comparto mi historia, veo el miedo y la incredulidad en los ojos de muchos. Pero también veo algo más, esperanza. La esperanza de que lo que ellos están viviendo no tiene que ser su destino. La esperanza de que hay un camino de sanación, de restauración, de revelación. Lo que me pasó a mí puede pasarle a cualquiera, pero lo que he aprendido es que, aunque no todos reciban la misma revelación en una experiencia sobrenatural como la que yo viví, todos podemos encontrar la libertad al confrontar la verdad y salir de las prisiones invisibles en las que nos hemos metido. Hoy mi misión es clara: ayudar a otros a vivir con los ojos abiertos, a cuestionar lo que siempre nos dijeron que era el plan de Dios, a vivir en la luz de una verdad que nos libera, no nos esclaviza. Lo que viví fue tan real, tan transformador, que ahora no puedo ignorarlo. En los primeros días después de ese encuentro, me sentía como una persona diferente, como si alguien me hubiera dado un par de ojos nuevos. Todo lo que veía, lo sentía, lo escuchaba, tenía un peso distinto. Ya no era solo la vida que había conocido, era un espacio lleno de posibilidades, de libertad. Pero al mismo tiempo había algo que me desbordaba: el miedo al rechazo. Temía que mi testimonio fuera minimizado o que me juzgaran como una persona que busca llamar la atención. Fue entonces cuando entendí algo crucial: mi testimonio no es para que me acepten o me comprendan, es para liberar a los que están atrapados, para darles la oportunidad de ver lo que yo vi.
Y lo que vi no fue solo un encuentro espiritual, fue una invitación a vivir la verdad sin miedo. Fue el regalo de poder finalmente ser yo misma, sin las cadenas que otros habían puesto sobre mí. Cada vez que alguien se acerca a mí, contándome su propio sufrimiento en nombre de la religión o del matrimonio, siento que mi historia no es solo mía, sino de todos los que aún viven en la sombra de la opresión disfrazada de santidad. Cada uno de esos encuentros me confirma que la libertad que recibí no fue solo para mí. Es un llamado para todos. Es un grito de esperanza en medio del silencio que muchas veces predomina en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Mi testimonio es solo un reflejo de lo que está pasando en las vidas de millones de personas que han sido atrapadas por una interpretación errónea de la fe. Hoy estoy más determinada que nunca a seguir compartiendo mi historia, a seguir luchando por la verdad que me liberó, porque al final esa es la misión, vivir en la verdad, abrazar la libertad y caminar sin miedo hacia lo que Dios realmente tiene para nosotros. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio ni resentimiento. Hay dolor, claro, pero también gratitud. Si no hubiera pasado por todo lo que viví, no hubiera entendido la profundidad de la libertad que Dios tiene para nosotros. Mi testimonio no es una historia de venganza ni de culpabilizar a quienes me lastimaron, sino un llamado a la restauración. La verdad, aunque dolorosa, es lo que nos hace completos, lo que nos da paz, lo que nos permite sanar. Y aunque sé que mi camino no es el de todos, estoy convencida de que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir romper con las cadenas, de decir basta, de tomar una postura que refleje lo que realmente somos en Cristo. El viaje no termina aquí. Mi vida ha cambiado, mi identidad ha sido restaurada, pero mi misión recién comienza. Me comprometo a seguir ayudando a quienes están atrapados en relaciones opresivas, a hablar por aquellos que no tienen voz, a enseñarles que el verdadero evangelio no es el que aprisiona, sino el que libera. Y mientras haya una sola persona atrapada en el silencio, en el miedo, en la opresión disfrazada de fe, mi voz seguirá siendo una voz de lucha, de esperanza y de libertad. Porque al final, esa es la misión de cada uno de nosotros, vivir en la verdad, abrazar la libertad y nunca más callar.